Creo que esta última conferencia tiene que ver con el poder tener una mente cristiana, una mente que pueda pensar bíblicamente acerca de todas las cosas que hacemos. ¿Cómo podemos lograr tener esa mente, una mente que pueda aplicar la Biblia? Pues creo que no lo podemos lograr memorizando un par de textos, que es bueno memorizar, pero no lo podemos lograr tampoco teniendo poca meditación bíblica, sino si queremos tener una mente cristiana necesitamos dejar que todo nuestro pensamiento sea renovado por la Biblia, sea nuestra vida renovada por el poder y la gracia de Dios. Necesitamos dejar que la visión que presenta la Biblia acerca del mundo, las personas, sea nuestra visión. Es decir, necesitamos, por decirlo así, ponernos los lentes de Dios para ver la vida como la Biblia nos lo presenta. Y creo que John Stott, muy atinado, dice, tenemos que aprender a ver la vida desde la perspectiva de la historia de la salvación. Y esa historia de salvación está dividida en 4. La Biblia presenta una historia y toda la humanidad está presente en esa historia. Es una historia de creación, caída, redención y consumación. Y la manera en la que nosotros podemos aplicar la palabra de Dios y pensar cristianamente si entendemos estas 4 acontecimientos fundamentales de la perspectiva cristiana de la historia. El relato cristiano presenta primero la creación. Esto es fundamental, es decir, ¿cuántas veces fuimos a Génesis hoy para estos 3 temas? Prácticamente fue Génesis lo que vimos. La creación es fundamental y es fundamental para nuestra forma de entender la vida como cristianos. Nosotros entendemos que Dios hizo todas las cosas en un principio. Dios creó el universo. Y Dios no solo creó el universo, sino hizo un mundo habitable para los animales y para nosotros. Y es el ser humano el clímax de esa actividad creadora. Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Así que la Biblia nos revela quiénes somos. Nos revela por qué estamos aquí. Nos revela por qué tenemos, de dónde podemos derivar nuestra identidad. Nos revela que somos seres racionales y morales, capaces de comprender lo que la Biblia enseña, capaces de conocer a Dios y conocer otras cosas. Nos enseña que somos seres morales, capaces de actuar en el mundo, no solo de que somos reactores, sino que en verdad podemos actuar en el mundo. Nos enseña, por lo tanto, que somos responsables y que somos seres sociales, que nuestra máxima satisfacción es cuando tenemos una relación con Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que Dios tenía esa relación con Adán y Eva. Lo describe en términos de caminar con ellos. Que Dios hizo al hombre con una dignidad y un valor único y que toda vida es sagrada en virtud de esa imagen. Pero entonces la Biblia nos cuenta la historia de una tragedia que llamamos la caída. Que Dios creó al hombre con toda esa capacidad, pero le llevó a tomar una decisión. Definir por él mismo lo que es bueno y malo y volverse independiente de Dios, o sujetarse a los límites de Dios de lo que es bueno y malo y vivir bajo Dios. Y lo que hizo Adán y Eva fue dar la espalda a Dios, volverse necios y desobedientes. Y esa tragedia trajo una ruina al ser humano. Ahora los seres humanos viven lejos de Dios, lejos entre ellos, lejos de la creación, la explotan a otros seres humanos, no nos comprendemos a nosotros mismos e incluso las cosas que creamos terminamos esclavos de las cosas que hacemos. En un estado de corrupción, de ruina, en esa paradoja, capaces de los actos heroicos más grandes y capaces de una crueldad inmensa. Una criatura arruinada, necesitada de rescate. Ahora, a partir de la caída,
Vemos que hay un vacío en la vida humana, tratando de encontrar dignidad y sentido en otros lados, desorientado en sus relaciones, quebrantada su identidad sexual. Ahora vemos un dolor cada vez que hay un hijo que entra en el mundo, marcado por el dolor. Claro, la alegría de la vida que ha nacido, pero hay dolor ahora. Ahora vemos odio y celos característicos de Caín, que mata a su hermano. Vemos la pérdida de la armonía, incluso la tierra produciendo cardos y espinos, es decir, la vida siendo difícil, habiendo sufrimiento y dolor, haciendo del trabajo una labor monótona y de fatiga. Y cada vez más viendo a los hombres alejarse de Dios, alejarse entre ellos y apartarse de esa responsabilidad que Dios les ha dado de cuidar del mundo, oprimiéndose mutuamente, pero también acabando los recursos naturales, contaminando la atmósfera, destruyendo el mundo. Eso es causa de un problema, el pecado. El pecado y la separación de Dios trajo ese cambio fundamental al carácter del hombre y ha traído enemistad y ruina y dolor. Y como cristianos tenemos que entender eso. Porque si no comprendemos lo que la Biblia enseña sobre cómo somos, no podremos brindar al mundo entonces la respuesta al problema. Mientras pensemos que el hombre es inherentemente bueno y que la solución está en simplemente tener buenos ejemplos, y no entendemos que la herida es más profunda, no es suficiente buenos ejemplos. Los buenos ejemplos duran un tiempo. Cuando una radio lanzó una pregunta hace un par de años a varios novelistas y escritores, les hicieron una pregunta: ¿cuál es el problema del mundo actual? El que ganó el premio fue el que respondió así: yo, Señor, yo soy el problema. Es decir, este hombre entendió que el problema somos nosotros mismos. El problema es esa herida profunda que ha causado el pecado. Esos actos de egoísmo y orgullo que nos llevan a destruir. Así que no, la respuesta no es simplemente mejorar al ser humano. Es demasiado profundo el problema. La naturaleza humana ha heredado esa naturaleza distorsionada de pecado y ese egocentrismo. El mismo egoísmo que le lleva a un niño a empujar a otro porque no le presta su juguete. Al mismo egoísmo que vemos en la calle a alguien pitando porque se quite, porque cree que él tiene más derecho a llegar temprano. El mismo egoísmo que vemos en el metro cuando alguien no le da lugar a una mujer embarazada. El mismo egoísmo que vemos en casa en nosotros. El mismo egoísmo que lleva a una persona a pensar que su raza es mejor. Egoísmo, pecado. El mal que impregna a toda la humanidad. Que estamos separados de Dios. Pero entonces el siguiente acto en la historia de Dios le llamamos redención. Que Dios no abandonó su creación, Dios no abandonó a los seres humanos que Él hizo. Que a pesar de que como criaturas rebeldes merecen juicio, lo que Dios planeó es su rescate, es su redención. Desde Génesis Dios prometió que a través de la simiente de Eva, Dios enviaría a un Salvador con una imagen extraña. Ese Salvador sería un guerrero victorioso, pero que sería herido. Y a través de toda la historia de la Biblia vemos a Dios seleccionando a una familia, la familia de Abraham, para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Y vemos a un pueblo que crece de esa familia, y un pueblo que es rebelde y terco y que desobedece constantemente, pero que Dios ha elegido amar. Y que ese pueblo y su desobediencia nada más son un ejemplo de lo que en verdad es la naturaleza humana, que somos rebeldes y estamos necesitados de un rescate. Pero Dios a través de esa familia, a través de la historia de una familia, vino Jesús, completamente Dios, pero que tomó nuestra naturaleza, que vivió la vida perfecta que ninguno podría vivir.
y que fue a la cruz llevando toda nuestra miseria y nuestro pecado y nuestros fracasos. Y que entonces a través de Jesús y sus méritos, Dios ha abierto el camino para una vida completamente nueva, para la formación de una nueva humanidad, una humanidad que vive bajo el gobierno de Dios, restaurada, que Dios está restaurándonos en todos los sentidos, en todo lo que somos, emocionalmente, intelectualmente, en todo, redimidos, rescatados. Ese es el plan de Dios, una humanidad recreada. Pablo dijo que aquellos que están en Jesús son una nueva criatura, una nueva persona, colocadas en una nueva familia, no perfecta, pero que está siendo transformada, que es la iglesia. Una ventana al reino de Dios, opaca, a veces muy imperfecta, pero que es su familia, que Él cuida y dirige desde hace siglos, y que hasta el día de hoy su iglesia es ese lugar donde Dios espera revelarse al mundo, su instrumento para alcanzar a otros. Pero entonces vendrá una última etapa que llamamos consumación. Cuando Jesús, que vino por primera vez a morir en la cruz, regresará por segunda vez, el que resucitó de los muertos, para juzgar al mundo, para salvar a los suyos y para hacer cielos nuevos y tierra nueva, para eliminar todo dolor y corrupción y pecado y muerte y pesar, y para que su nombre sea glorificado para siempre. Pero mientras, ¿dónde estamos viviendo? Entre la etapa de redención y consumación. Le llaman los teólogos entre el ya pero todavía no. El día de hoy Dios ha establecido su reino, pero en nosotros, en los corazones de los hombres, reina. Pero más adelante Dios va a traer su reino a este mundo, un reino de justicia perfecta. Mientras tanto, que nosotros esperamos su regreso, queremos vivir honrando a Dios, glorificando a Dios como personas redimidas, rescatadas, dando testimonio de a quién servimos y quién nos ha amado, que ama a la humanidad y desea, como dice Timoteo, que todos se salven, que nadie se pierda, que le conozcan. Y esas son las 4 realidades: creación, caída, redención y consumación. Y nosotros tenemos que aprender a interpretar nuestra propia época a la luz de esas 4 etapas que nos da la Biblia. Ese es el marco de la visión cristiana de la vida: creación, caída, redención y consumación. Así que mientras como cristianos estamos en esta sociedad, en el ya pero todavía no, ¿cómo deberíamos vivir? ¿De qué manera? Acompáñame a Proverbios 3. En Proverbios 3 encontramos la forma en la que cada hijo de Dios, su iglesia, debe vivir en este mundo, dando testimonio, siendo responsables delante de Dios, pero también esperando el reino que está por venir. Dice ahí, verso 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede
comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son las que la retienen. Proverbios nos enseña de qué manera debe vivir la comunidad de creyentes. Se resume en 3 palabras: temor del Señor, amor y justicia. Temor del Señor, amor y justicia. La manera en la que nosotros podemos vivir en este mundo, poseyendo una mente cristiana, es cuando hemos aprendido a temer a Dios y por lo tanto amar lo que Dios ama y por lo tanto vivir una vida justa, íntegra, una vida que va de acuerdo al carácter de Dios, una vida que nos lleva en verdad a ser humanos, a lo que es una verdadera humanidad, de acuerdo al plan de Dios. Así que Proverbios nos dice que Dios hizo este mundo con una orientación moral, con un propósito, que Dios dirige este mundo y que hay 2 formas de vivir: sabiamente o neciamente. La forma de vivir sabiamente es una vida que reconoce que Dios es Dios, que Él ha establecido límites de lo que es bueno y malo y se sujeta voluntariamente a esos límites. Quien es necio es quien decide vivir teniendo su vida en sus propias manos, ignorando a Dios y su propósito. Entonces, 2 maneras de vivir solamente. Proverbios nos aconseja: hay que vivir de forma sabia. Entonces, temor de Dios. ¿Qué significa ser un hombre temeroso de Dios o temer a Dios? Significa tener una reverencia profunda por quien es Dios. Significa sujetarme a la definición de lo que es bueno y es malo de acuerdo a Dios. Y que he entendido que eso no es una imposición. Dios no me está llamando a seguir reglas meramente. Me está llamando a sujetarme a su voluntad porque es lo mejor para la vida humana y para su bienestar. Así que Proverbios nos dice que el temor del Señor es el principio de una vida sabia. El temor del Señor es una respuesta apropiada, verás, por quién es Dios. Cuando entiendo que Él es el Creador, que Él ha creado todo lo que existe y que me ama, la adoración es una respuesta correcta, es la rendición voluntaria de mi vida, es confiar en Dios. Leímos aquí: fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, es abandonar la idea de que soy el amo de mi destino. Es ponerme en las manos de Dios en todas circunstancias, confiar en Él en todo. Ese es temor del Señor. Es una respuesta a la fidelidad de Dios, a las promesas de Dios. Es gratitud porque, aparte, como cristianos entiendo, me ha hecho libre del pecado. Precisamente, la pérdida de la reverencia a Dios nos lleva a una pérdida de la reverencia por la vida humana. Nos lleva a una pérdida de la reverencia por todo lo que Dios lo que Dios ha creado. Pero cuando hay una reverencia apropiada a Dios, hay una reverencia apropiada por todo lo que Dios ha hecho, en especial por la vida humana, porque Dios la aprecia a las personas, las ama y las cuida. Así que el temor del Señor nos enseña a ver las cosas como Dios las ve. Nos da humildad. Nos enseña que he sido creado para sujetarme a su buena voluntad, que Él es bueno, que Él sabe lo que es mejor para mí de lo que yo podría saberlo, que sus caminos son mejores que los míos, su camino es uno justo y correcto. Por eso Dios le dijo a su pueblo: sean santos, porque yo soy santo. La palabra santo ahí significa apartado. Sean apartados para mí. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Así que hay una forma de vivir que honra a este Dios que nos ama. Primero es temor del Señor. Cuando no hay temor de Dios en una sociedad, un animal es más valioso que una persona. Y una persona se reduce a su utilidad social si funciona. En la Biblia, una persona es valiosa porque Dios la hizo. Y Dios la ama. Así que temor del Señor, y la segunda palabra es
amor. El temor del Señor nos conduce a una reverencia apropiada por las cosas que Dios ha hecho. Si lo amo como lo más importante, entonces, dijo Jesús, los dos mandamientos más importantes son amor a Dios y amor por el prójimo. Ahora, la forma en la que Proverbios lo expresa es así. Dice el versículo número 2. Debo guardar los mandamientos porque me dan largura de días y años de vida, dice Proverbios 3, y paz te aumentarán. Y luego dice ahí, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Esta palabra es muy interesante, esta palabra amor. Es una palabra que tiene un significado muy especial en el Antiguo Testamento. Significa amor fiel o amor inagotable. Es una palabra muy particular. Es una palabra que describe la clase de amor que Dios tenía por un pueblo que era constantemente rebelde y Dios persistía en amarles y bendecirles. Hay un libro de la Biblia que describe ese amor. Se llama el libro de Oseas. Oseas, el profeta, Dios le dijo, mira, ve y cásate con una mujer que sea infiel. Y después de haberte casado, y cuando se vaya de casa, ve y ámala, ve por ella. Y imagínate, todos sabían lo que había sucedido en la vida de Oseas. Lo que Dios le dijo al pueblo es, dile esto al pueblo, así como tú fuiste y amaste a una mujer que te fue infiel, así yo he amado a este pueblo, a pesar de su rebeldía persistente. Bueno, ese es el amor con el que tú y yo hemos sido llamados a amar a otras personas. Dice aquí, misericordia y verdad. El amor que es de Dios. Y dice ahí, átalas a tu cuello. O sea, que sean un recordatorio diario de que esa es la manera en la que Dios te ama y debes amar a las personas. Escríbelas en la tabla de tu corazón, como los mandamientos. En lugar de seguir unas reglas, esto tiene que estar en el centro de quién eres. Amor y misericordia. Y por último, justicia. Amor que me lleva a la justicia. ¿Qué es justicia en la Biblia? Justicia hace referencia al carácter de Dios, que Dios es justo. Y así nuestro sentido de justicia tiene que ser corregido y renovado por lo que la Biblia enseña. Entonces, por ejemplo, uno de los llamados más importantes en la Biblia es justicia a los necesitados. La Biblia nos dice en Proverbios, por ejemplo, Proverbios 14:31. Les voy a leer esto en una versión sencilla. Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan, lo honran. Es decir, la Biblia nos habla de un amor activo, de un amor que ve por otros. Oprimir al pobre es insultar al Creador porque ese hombre lleva la imagen de Dios. Y oprimirle es una actitud que no refleja el carácter de Dios. Que Dios tiene cuidado de los necesitados y que Jesús buscó aliviar su dolor y se acercó a aquellos que eran rechazados. Incluso la Biblia nos hace un llamado a darle a aquellos que no nos pueden recompensar, que no nos pueden devolver. La Biblia nos habla de justicia e integridad económica. Proverbios dice que Dios aborrece la balanza falsa. Es decir, cuando alguien que está vendiendo un producto no es justo. También dice Proverbios, los perversos aceptan soborno a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Así que la Biblia nos enseña que es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto, dice Proverbios. Y así podríamos hablar de tantas cosas, pero este es el punto, esto es a lo que quiero llevarles. ¿Qué es temer a Dios? Es un amor y un odio a la vez. Es un odio radical a todo lo que Dios aborrece. Es un odio hacia cualquier clase de mal, pero está en balance, porque Dios no quiere que seamos
cruzados fanáticos. Y el balance es aferrarme con todo mi ser a toda clase de bien. Es un odio por el mal y es un amor por el bien. Es odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Y eso nos pone en una situación en la que ese amor no debe ser pasivo. Ese amor debe ser activo. Ese amor me lleva a cambiar mi actitud en casa, a cambiar mi actitud hacia aquellas otras personas que están allá afuera. El temor del Señor me lleva a ese amor y justicia que reflejan el carácter de Dios y su bondad. El cristiano no puede ser pasivo ante el mal. Por supuesto, a veces la manera en la que debemos actuar. Pablo dice, no devuelvas mal por mal, sino vence con el bien el mal. Por supuesto, Romanos se refiere ahí a no tomar venganza en nuestras manos. Pero por supuesto que está bien defender los derechos del otro y cuidar de los demás. Pero Dios nos ha llamado a amar activamente. Y eso me reta a mí. Me reta que muchas veces soy pasivo. Entonces, ¿cómo podemos permitir que esto suceda en nuestras vidas? ¿Cómo podemos tener una mente cristiana? Permíteme llevarte solo a 2 textos. Efesios 3. David Atkinson, en uno de sus comentarios en Proverbios, dice de este texto, mira lo que dice Efesios 4. Esto es lo que Pablo ora por la iglesia. Dice el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto es, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué necesitamos? De la iglesia. Necesitamos caminar con Dios junto con la iglesia. Porque es en la iglesia donde todos conocemos cuán ancho es el amor de Cristo. Comprendemos con todos los santos cuánto nos ama Dios y cuánto Dios ha amado a este mundo. Pero número 2, necesitamos también practicar la obediencia y la meditación bíblica. Mira lo que dice Hebreos 5. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y lo que está diciendo es que aquellos que han pasado tiempo meditando en la Escritura, obedeciendo a Cristo, entonces esa práctica los ha hecho hombres capaces de discernir entre el bien y el mal, de aplicar la enseñanza bíblica a la vida diaria. Entonces, requiere reflexión de nuestra parte. Requiere meditar sobre por qué soy un cristiano. Requiere considerar lo que la Biblia en el gran panorama enseña sobre los seres humanos y el mundo. Requiere entender el plan de Dios de salvación para este mundo. Requiere eso, reflexión y meditación. Dios nos quiere dar una mente cristiana. Quiere renovar nuestro entendimiento. Quiere ayudarnos a poder vivir cristianamente en todas las áreas de nuestra vida. No hacer cristianos el domingo y toda la semana. No hay ninguna relación con mi fe. Nuestra fe, familia,
les dije en un principio, no es una colección de experiencias religiosas. Es una visión del mundo. Nuestra fe es una respuesta a las grandes preguntas. Nuestra fe tiene que ver con la realidad de que Dios ha hecho este mundo y le ha dado propósito y sentido, y que Dios ama al mundo y lo ha rescatado por medio de Cristo. Y que puedes glorificar a Dios en todo lo que hagas. Los reformadores solían utilizar una frase llamada coram Deo, que significa frente al rostro de Dios. La utilizaban para hablar en las cortes, porque lo que decían es que lo que se está teniendo lugar en este momento en la corte es que Dios está aquí con nosotros, decidiendo estas cosas. Pero así pasó a decirse coram Deo como la expresión de la vida cristiana. Todos los cristianos vivimos frente al rostro de Dios. Vivimos para glorificarle. Y en todas las decisiones que tomamos, en todas las acciones que realizamos, queremos reflejar temor del Señor, amor y justicia. Pues gracias por venir, gracias por pasar la mañana por acá. Espero que haya sido útil de alguna manera para ustedes. Y mi intención no era más que eso, poder juntos meditar estas cosas y darnos pues más ganas de estudiar estas cosas y darnos cuenta que Dios quiere seguir transformándonos como creyentes, como iglesia. Entonces, ¿me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por enseñarnos en tu palabra que quieres, Señor, transformarnos por completo. Quieres que nosotros podamos ir y contarles a otros esta historia de que les has salvado y les amas, Señor. Por medio de Cristo hay salvación y rescate y perdón. Señor, que puedan otros ver en nuestra vida esa redención, que otros puedan ver que nos has rescatado, que, Señor, nos permitas vivir esto en casa, este amor tuyo y esta justicia, Señor, ese carácter. Y, Señor, reconocemos que somos incapaces en nuestras fuerzas, que necesitamos que tú operes en nuestro corazón, por medio de tu poder nos transformes para reflejar quién eres, Señor. Y gracias porque confiamos en ti y nuestra esperanza está puesta en aquel reino por venir. Pero mientras, Señor, nuestro Salvador regresa, permítenos practicar el amor y la justicia y caminar contigo, predicando tu evangelio. Gracias, Señor, y gracias por todos los que están acá. En nombre de Jesús, amén.